Pues bueno, Chus, muchas gracias por concedernos unos momentos para hablar. Yo tenía especial curiosidad por tus ideas relacionadas con la educación y con encontrarte en un contexto donde hay artistas estudiantes. No sé cuáles han sido los retos y los permisos que has tenido que dar dentro de este mundo para propiciar un ambiente más interesante, creativo, disruptivo. Pregunta difícil. Yo siempre había querido de algún modo acabar en una escuela de arte. Bueno, no sé si acabar, pero después de Documenta para mí estaba claro que era muy difícil programar o trabajar en una institución artística. Una institución artística convencional trabaja con programas, ¿no? Y los programas son una cosa bastante establecida. Exposiciones en solitario, exposiciones colectivas, catálogos, programas públicos. Y era muy difícil después de venir de un periodo de máxima expansión y también, bueno, que derivaba hacia muchos lugares en Documenta, en la investigación, a muchos terrenos, volver a comprimir eso en programas, ¿no? La idea del programa. Y también me parecía que nos hemos pasado años hablando de lo curatorial, pero que en realidad no tenemos ninguna teoría de los programas, que miramos las exposiciones y hay reviews de exposiciones, pero que nadie hace un análisis de los programas, de lo que han significado, es decir, qué significa 5 años de programación de un museo, hacia dónde va, es coherente, ha servido para algo, ha posicionado, qué tipo de alianzas ha creado. Y esos análisis faltan, es como en los cursos incluso de comisariado o de historia del arte, se habla de las exposiciones, pero siempre se aísla de esa idea de programación. Y a mí me pesaba un poco, era muy difícil pensar de ese modo. Y me atraía ir hacia una escuela de arte, pero yo no tengo ninguna experiencia. Y la mayoría de escuelas de arte están dirigidas y están llevadas por artistas, con lo cual también hay un cierto intrusismo pensar que por el hecho de que uno es comisario y sabe organizar, puede llevar una escuela de arte, porque la lógica de lo comisarial, aunque yo soy comisaria como no sé hasta qué punto, es decir, estudié filosofía y es tengo una idea de agencia un poco más amplia que la de organización de exposiciones, pero acabar básicamente, o sea, pensar que tú puedes, por ser comisario, llevar una escuela es un poco la mente del comisario loco, ¿no? Que lo mismo es artista, que es director, pero es una idea del comisariado casi post-90, principios de los 2000, que la idea del comisario es un poco como la idea del metagestor, que lo puede hacer todo. Con lo cual era muy humbling, era muy, ¿cómo se dice en castellano? Era mucho lo que yo tenía que aprender al entrar ahí, ¿no? Entonces me encuentro con una escuela que es un campus nuevo, que se arma hace más o menos 4 años, pero que empieza a funcionar hace 3, con una mayoría de una plantilla de artistas y de profesores que ya estaban ahí, en su mayoría, y que tengo que entender. Lo primero que hay que hacer es entender lo que tienes. Y por un lado es como cuando los comisarios dicen, no, hay que entroncar lo global con lo local, ¿no? Vale, genial, pues ahora vas a vivir con lo local lo que te queda de vida, porque tienen contratos de por vida y tienes que aprender a amarlos. Son gente que tú igualmente no has elegido y el reto de entender, es decir, entrar en una empatía brutal con esa gente para poder construir, en lugar de crear animosidades y aversiones, para mí fue lo más importante. Me pasé 1 año y medio, 2 años escuchando, viendo y también, de algún modo, haciendo de coacher de los miedos de la gente que ya estaba. Es decir, lo primero que uno piensa cuando viene una persona de fuera, mujer y pequeñita, es, Dios mío, el mundo se va a acabar. Entonces, entender también esa especie de miedo y también el miedo a acabar siendo el bizcocho y por encima me van a poner una crema de chocolate riquísima que es internacional y que va a gustar a todos, pero el que hace realmente el trabajo es el bizcocho, ¿no? Que aguanta eso. Entonces, romper todas esas ideas, miedos, metáforas, métodos, fue impresionante. Empezar a entrevistar a todo el mundo, ver qué tenemos, quiénes somos, y luego empezar a encontrar amigos. O sea, mi método fue, tengo que encontrar amigos para todos, de manera que cuando tengan amigos se olviden de mí.
Es decir, que cuando tú te hagas amigo de otro, te olvides de que yo te lo presenté, porque ya es tu novio o tu amigo, entonces ya tú te olvidas. Sí. Y no tienes esa idea de algo que está impuesto de arriba abajo. Entonces, para mí era fundamental entender el perfil de cada uno y ver cuál es tu sueño, ¿no? Entonces, el primer trabajo durante un largo tiempo fue interno, y eso era muy problemático, porque primero todo el mundo tiene prisa. Cuando alguien entra nuevo, quieren saber qué vas a cambiar, qué vas a hacer, quieren notarlo, tiene que haber como... Y había muchas expectativas. Bueno, es que ya ahora ya no es comisaria, ahora te vas a dedicar a esto solo, la educación no tiene nada que ver con el comisariado. Ideas que son de compartimentación y que no tienen ninguna realidad, porque todas las escuelas de Bellas Artes son el mayor soporte que tienen las instituciones y los artistas para apoyar la producción. Entonces, ¿por qué caemos en esa idea compartimentada de que si estás ahí no puedes estar ahí? Pero también, ¿qué significa establecer una serie de vínculos y de dinámicas que solo responden a las dinámicas internas? Y eso fue genial, o sea, encontrar amigos para esa gente, o para los profesores, vamos, para los artistas. Y descubrir que el mayor reto era motivarlos a ellos, ¿no? Entonces te encuentras con gente con un talento excepcional a muchos niveles y con un talento que a veces se desarrolla en una obra que está muy bien y en exposiciones, pero la mayor parte de las veces se ha desarrollado en la docencia, y que quitarles la docencia o criticar la docencia sería una osadía, porque sería meterte donde no debes. Entonces encontrar tu lugar, todo ese proceso ha sido para mí el gran aprendizaje, ¿no? Y hacerlo con un grupo pues relativamente grande y ver cómo vas tejiendo, pero todos los que traes dentro y fuera funciona. Claro, y pensando en esta faceta, bueno, en un momento hablaste como de los trabajos de lo curatorial. Yo estaba pensando como en tu libro y en el papel que tiene la escritura como una forma de compartir con los estudiantes o con los amigos estos pequeños ejemplos de situaciones artísticas que no sé, que te hacen encontrar lo artístico dentro de lo que no lo es propiamente. No sé si puedas hablarnos un poco de Club Universe. Bueno, eso fue un libro que escribí casi para mis alumnos, porque yo tenía una serie de notas cada vez que viajaba a Latinoamérica, y cuando había trabajado en el Museo del Barrio se había puesto mucho énfasis en el hecho de que por ser española yo no podía tratar un determinado tipo de material. Por un lado están los latinoamericanistas y por otro lado, o sea, sigue habiendo una serie de divisiones que aunque el arte pudiera participar de lo global, en el fondo todo el mundo, cuando se trata de hacer un trabajo académico, let me do it, ¿no? Hay una idea identitaria dentro del arte muy fuerte, más fuerte aún dentro digamos, de subdivisiones, ¿no? Si estás digamos, en la liga internacional, da igual si eres británico o americano, y más o menos todo el mundo puede participar, pero en el momento en que estamos hablando de la subdivisión latinoamericana, mejor que sean latinoamericanistas. Entonces nunca me había atrevido, pero había una serie de artistas latinoamericanos que me habían influenciado a muchos niveles para pensar, pero no como historiadora del arte, ni tampoco pretendiendo hacer un análisis de sus obras. Y cuando estás en Suiza, en el centro de Europa, lo que te apetece más es contárselo a la gente, ¿no? Porque claro, te das cuenta de que los ejemplos en las clases no van a ser esos. Entonces, de algún modo hacerles un manual mínimo de notas que a veces son autobiográficas y a veces son historiográficas para que la gente tenga curiosidad y se enamore, era como, ok, I'm gonna share it, voy a hacer esto. También recuerdo que muchos de esos textos, bueno, creo que lo dices en el prólogo, parten del cansancio, de las horas libres, justo de ese momento en el que no te encuentras dentro de la oficina trabajando, dentro de la escuela. No sé si para ti puedes hablarnos un poco del tiempo libre, no sé. No lo tengo, pero ese otro tiempo, que no es libre, pero está ahí, pues a veces cuando llegas a casa y has acabado de cocinar y has metido ya los cacharros en lavavajillas y los has puesto y de repente necesitas como una hora y has visto algo y entonces empiezas a escribir unas notas que no son verdaderamente un texto, pero que de algún modo te ayudan a pensar sobre otras cosas y que no había escrito para compartir, pero que hago eso muchas veces, ¿no? Y con Ingo nos reímos porque
tengo muchos libros que son de notas así, por ejemplo, que jamás van a salir a la luz, esperemos. Me puse un año a hacer yoga, que lo detesto a morir, y básicamente tenía unas notas sobre mi forma de detestar el ejercicio, ¿no? En lo público, las palabras del entrenador, y más que criticar a las personas que hacían yoga, que nada más lejos, es absolutamente respetable, criticaba mi antagonismo, ¿no? Esa especie como casi de mini adorno hecho a mano, de mujer que casi es hombre en la Alemania, que no soporta el jazz, ¿no? Está llena de perjuicios. Y entonces analizas tus perjuicios. Entonces, esas notas en mí son un clásico. Y empezaron, siempre han sido un poco así, y durante muchos años se las escribía a la gente que trabajaba conmigo. Cuando viajaba, siempre hacía unas notas y esas notas las distribuía con todos los equipos que trabajan conmigo para que se murieran de la risa, ¿no? Entonces, es una forma de reconexión, es privado, no puede salir, pero lo acababa compartiendo, por ejemplo, con el equipo del MACBA, que se desternillaba de mis chorreces sobre mis reflexiones sobre el ejercicio y cómo lo puedo conectar sin ningún tipo de pudor con una obra de arte contemporáneo o con la performance, ¿no? con la vergüenza de verse metido en una especie de grupo, pero ya, lo hago mucho. Okay. ¿Te gustaría tener tiempo libre? No, no creo. Me gusta el tiempo que tengo. No es muy libre, pero está bien, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño una parte del libro en la que hablas de una pared con hoyos. Eso es brutal. Es buenísimo. No se lo he contado a nadie porque me muero porque lo lean. Pero no sé si quieres compartirlo o contarlo. Sí, sí, eso es muy bueno. Eso es una historia de la mejor amiga de mi madre, que sigue siendo su mejor amiga, y era la mejor antiamiga de mi madre, porque mi madre es una persona que viene venimos todos de una población pescadora de la costa gallega, y tenía una amiga que venía de una clase social un poquito más alta, y las dos se fueron a vivir a Barcelona porque los dos maridos habían sido contratados por la misma empresa. Y esta señora siempre le daba lecciones a mi madre de todo. Y en un momento dado decidió que lo mejor era el tapete, o sea, tapizar las paredes. Y decidió tapizarlas con un tapiz de hiedra. ¿Y los agujeros de qué venían? Los agujeros venían porque ¿qué hacía? Ponía los cuadros y luego los quitaba. Sí, una especie de maniac, ¿no? De maníaca que iba poniendo cuadros. Y entonces, para tapar los agujeros, se le ocurrió que la mejor forma era lo que se llama una mano izquierda, es decir, no tenía nada para el bricolaje, era taparlos con pasta dentrífica. Se dio cuenta que la pasta de dientes era blanca, y entonces compraba pasta de dientes blanca y ponía la pasta en los agujeros. Y cuando entrabas en aquella habitación, olía a flúor y veías la hiedra. Y entonces el efecto era como si fuera, yo qué sé, un Jorge Pardo o algo así, era como ¡wow! Y mi madre, me acuerdo que flipaba. Mi madre explicaba cómo carajo consigue este efecto. Hasta que un día se lo preguntó y le dijo, pero ¿y cómo logras tapar los agujeros de todo este estropicio que haces? Dice, es que tú eres tonta, se hace con pasta de dientes. Y mi madre era como, wow, ahora entiendo el flúor y la hiedra. Mi madre pensando que había una gran táctica, una empresa de marketing, que sus hijos serían más felices que los de ella. Pues bueno, no sé si tenemos mucho tiempo. Si quieres seguir, está bien. Si no, aquí también. No, digo lo que tú quieras. Si quieres seguimos hablando de otras cosas. Yo no mando. Bueno. Yo aquí no tengo poder. Yo tengo curiosidad sobre tus experimentos de exhibición. O sea, como dónde ves estas oportunidades para conocer más a la hora de hacer una exhibición. Para que el artista conozca más, para que el comisario también conozca más, no lo sé. El público. No lo sé, es difícil porque la exposición es un formato bastante cerrado, por mucho que lo queramos abrir de mil formas. Y ahí está también su maravilla, es como una taza de té, es lo que es. La puedes hacer un poquito más larga, un poquito más ancha, la puedes pintar, pero es un contenedor, y ese contenedor tiene también su gracia históricamente hablando, y eso hay que entenderlo. Supongo que lo que más me fascina últimamente son todos los experimentos de gente que se está yendo de la forma, que realmente huye de una contención formal, y cómo eso tiene multitud
de problemas y cómo desde el mercado hasta las formas expositivas son formas que contienen y que quieren que la forma pare, no que siga, porque si sigue significa que esa maleabilidad nos dará pie a una forma de indecisión que no sabremos, porque claro, si me compro un Picasso y sigue creciendo, pues es un problema, o si, yo qué sé, pero la obra tiene que parar en algún momento, entonces me interesan aquellos que de algún modo no la paran. Y ahora estoy planteando una exposición que abre en Turín, en el Castello de Rivoli, el 5 de marzo, y es un poco esa locura. Entonces, esa locura históricamente se vinculaba a la vanguardia siempre ha tenido, pero la vanguardia es muy formal, lo que hace es una coreografía formal, no es que no pare la forma, la para o la fascicula, es decir, hace fascículos de la forma, ¿no? Hace 12 capítulos de cambio, pero son 12, no son ni 11 ni 10. Entonces, hacer una exposición donde todo es un poco loco, o que todas las obras son un poco informales, muy informales, para mí era muy interesante. Y desde lo curatorial, digo, he visto como estas intereses de amarrar historias en lugar de articular un discurso que sostenga el resto de las obras, conjuntar elementos dispares. No sé si quieras decir algo sobre eso. No lo sé, para mí salirse de la forma significa entrar en toda una serie de discursos que están muy cercanos a la filosofía. Yo no diría que uno vaya a las exposiciones para entrar en la filosofía, pero sí que creo que en el fondo la filosofía es fundamental y que las formas historiográficas, las formas interpretativas que son más textuales y menos especulativas, son menos productivas o han resultado más ideológicas, más restrictivas, más normativas, y que estaría bien atender a la gran importancia de eso filosófico, que es mucho más atmosférico, más raro, y que tiene una grandísima dificultad a muchos niveles, y es una dificultad sanísima, porque tú te puedes aproximar, no te escupes, es decir, la filosofía no es algo que no entiendas, es algo que no entiendes permanentemente, está bien, es un ejercicio que uno podría vincular con el yoga, tiene una idea terapéutica, y es que te mantienes siempre dentro de ese dentro que no tiene un fin, no tiene un fin de llegar a una resolución. Y yo creo que el arte tiene mucho que ver con esa mentalidad o con esa forma de pensar, y que las exposiciones fueran un poco más filosóficas y un poco menos temáticas sería muy interesante. Y para aproximarlas a eso filosófico hay que abrirlas aún más, hay que esponjarlas y no hacerlas tan temáticas, tan relacionables a ideas. Por un lado estamos todos fascinados por la idea de las nuevas narrativas, otra forma de contar, pero eso es un poco parco en el fondo, ¿no? Y llevárselo a un sitio más raro, en el fondo nos protege, es más libre, y hay un sentido mucho más fuerte de libertad en una cosa que se abre y no hay control de hasta dónde se abre. No es una pequeña historia que se pueda contar 5 veces, sino que es algo que te ha dejado un poco tocado, ¿no? Y a veces pasa que vas a ver algo, a mí me pasa continuamente, vas a ver algo, encuentras la obra de un artista y estás extrañamente tocado durante bastante tiempo, y esa forma en cómo el arte te toca es filosófica, ¿no? Te extraña y no sabes muy bien por qué ni tienes necesidad de averiguarlo, y está muy bien. Yo me quedo con eso. ¿Cuál será tu publicación imposible, Chus? ¿A qué nivel? En el que quieras. ¿Publicación imposible? No sé, yo veo imposible publicar todas mis chorradas. No sé. Ahora estoy intentando escribir el tercer capítulo. Hice Octopus in Love, luego era El pato es el superhombre, y ahora el tercero se llama El león vegano. Y estoy acabando esto y luego quiero... Pero no es imposible, pero sí, lo que me gustaría es tener más tiempo para escribir, eso estaría muy bien. Pero tampoco he tenido la idea nunca de que lo que escribía era importante para nadie, era importante para mí. Lo que pasa es que como Ingo está todo el día pinchando, pues al final lo suelto, pero... Súper.
Sí, porque tú mismo te boicoteas. Fue como de caricatura. Fue como que fue planeado. No necesito a nadie de fuera, ya me boicoteo yo mismo.